Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 16 de octubre del 2024 y estos son nuestros titulares. El Sínodo sobre la Sinodalidad ha empezado su segunda y última etapa. Los temas conflictivos han sido dejados aparte y se mantiene el secreto sobre las deliberaciones. El Papa ha nombrado 21 nuevos cardenales, 5 de los cuales son de Hispanoamérica. Entre ellos hay uno que tiene más de 80 años y no es, por lo tanto, un electo. El viaje del Papa a Bélgica ha seguido suscitando reacciones en contra, entre ellas la de 3 obispos de ese país, que de una forma o de otra han criticado al pontífice. En el contexto del sínodo sobre la sinodalidad, el prefecto de la doctrina de la fe, cardenal Fernández, ha declarado que no habrá, de momento, diaconado femenino. Los obispos norteamericanos han mostrado, una vez más, su rechazo frontal al aborto y han pedido que, en las próximas elecciones, se vote en contra del mismo. Ha empezado la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad. Como en la anterior, se mantiene el secreto de lo que se converse dentro del aula. Los temas de paz, perdón, el rol de la mujer y la estructura de trabajo en grupos fueron los puntos centrales presentados en la rueda de prensa de inicio de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo dedicada a la sinodalidad. El encuentro con los periodistas tuvo lugar en la sala de prensa de la Santa Sede, con la participación de los secretarios especiales de la Asamblea, el sacerdote jesuita Giacomo Costa y Monseñor Ricardo Batocho, los presidentes delegados del Sínodo, la hermana María de los Dolores Palencia y Monseñor Daniel Flores, obispo de Brownsville, y el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. La sesión informativa en el Vaticano dio detalles de la reunión, que tuvo lugar a puerta cerrada en la sala de audiencias del Vaticano esa mañana. Los 356 miembros del Sínodo presentes hablaron sobre el primer capítulo del documento de trabajo. El padre Costa dijo que el hecho de que algunos temas espinosos hayan sido subdirigidos a grupos de estudio por instrucciones del Papa no debería significar una restricción a la libertad de pensamiento y de expresión en la Asamblea Sinodal. Esto también se aplica al documento final que la Asamblea Sinodal preparará hacia finales de octubre. Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, recordó cómo la espiritualidad y la oración ocupan un espacio muy importante en el aula y cómo la situación mundial está bien presente en la mente y en el corazón de todos los miembros y participantes del sínodo. El Papa ha nombrado 21 nuevos cardenales, uno de los cuales tiene más de 80 años y por lo tanto no podrá votar en un cónclave para elegir al siguiente pontífice. El Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales que recibirán la birreta cardenalicia el próximo 8 de diciembre. Entre los nuevos cardenales se encuentran Angelo Acerbi, italiano de 99 años, Carlos Gustavo Castillo, arzobispo de Lima de 74 años, Vicente Bocalich, arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina con 72 años, Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil de 68 años, Natalio Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile de 67 años. Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, Japón, de 65 años. Pablo Virgilio Siongo, obispo de Calocán, Filipinas, también de 65 años. Ladislav Nemet, arzobispo de Belgrado, de 68 años. Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil, de 64 años. Ignacio Bessi Dogbo, arzobispo de Abiyán, Costa de Marfil, con 63 años. Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel, de 62 años. Pascalis Bruno Jukur,
obispo de Bogor, Indonesia, también de 62 años, Joseph Mathieu, arzobispo de Teherán, de 61 años, Roberto Repole, arzobispo de Turín, con 57 años. Baldassare Reina, arzobispo vicario general de la diócesis de Roma, de 53 años. Francis Leo, arzobispo de Toronto, también de 53 años. Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, de 52 años, lituano. Mykola Baichok, obispo de la Esparquía ucraniana en Melbourne, con 44 años. Timothy Radcliffe, dominico, teólogo, de 79 años. Fabio Baggio, escalabriniano y subsecretario de la sección de migrantes del Vaticano, de 59 años. George Jacob Kovakat, de India, responsable de los viajes papales desde 2021. Este será el 10º consistorio del pontificado del Papa Francisco, quien ha decidido nombrar a 21 nuevos cardenales. De estos, 11 son religiosos y 10 son diocesanos. Tras el viaje del Papa a Bélgica, han sido muchas las críticas que ha recibido el pontífice por su rechazo al aborto, entre ellas la de 3 obispos de ese país. Las palabras del Papa sobre el aborto ante la tumba del rey Balduino y en el avión que le llevaba de vuelta de Bruselas a Roma siguen suscitando críticas en Bélgica. La novedad es que las últimas las ha recibido de 3 obispos belgas. Durante su viaje a Bélgica, Francisco aprovechó la figura del rey Balduino. Ante su tumba, y estando presente el actual rey belga, el pontífice elogió la valentía de Balduino cuando optó por dejar su cargo de rey para no firmar una ley asesina. El Papa instó a los belgas a mirarlo en este momento en que las leyes criminales se abren paso. Y en el viaje de vuelta a Roma, al referirse directamente al aborto, dijo: un aborto es un asesinato. Matas a un ser humano. Y añadió que los médicos que practican abortos son sicarios. La clase política de Bélgica estalló con rabia ante las palabras del Papa. El Parlamento belga fue escenario de un espectáculo proabortista en la que el primer ministro del país recibió los aplausos incluso de la oposición. El nuncio fue convocado por el mandatario para dar explicaciones. Por si fuera poco, 3 obispos han criticado también el comportamiento del Papa. Uno debe aceptar nuestra sociedad tal como es, dijo Monseñor Barín, obispo de Namur. Dudo que el Papa escriba todos sus discursos, pero uno debe tener en cuenta el contexto del país en el que se encuentra. Monseñor Harpigny, obispo de Tournai, declaró a una televisión local: el hecho de que el Papa quiera beatificar al rey probablemente proviene de algunos, pero los obispos nunca pidieron esto, y añadió: llamar a los médicos y ginecólogos sicarios es un poco exagerado. Monseñor Johan Boni, obispo de Amberes, se opuso al anuncio del Papa sobre la causa de beatificación de Balduino durante una misa al aire libre en Bruselas. Creo que sus consejeros no la asesoraron bien, dijo Boni. Esos últimos minutos echaron una sombra sobre los 3 días anteriores. Parece como si el Papa hubiera lanzado otra bomba y se hubiera ido. Eso es fácil. El cardenal Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, ha declarado que no habrá diaconado femenino, al menos de momento, porque se sigue estudiando el tema. El primer día de la sesión final del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, el cardenal Fernández, prefecto de doctrina de la fe, ha indicado que aún no hay espacio para una decisión positiva por parte del magisterio en cuanto al acceso de las mujeres al diaconado. Nos gustaría compartir desde el principio que, basándonos en el análisis realizado hasta ahora, que también tiene en cuenta el trabajo realizado por las 2 comisiones establecidas por el Papa Francisco sobre el diaconado femenino, el propio Santo Padre confirmó recientemente esta consideración públicamente. En cualquier caso, el dicasterio juzga que sigue abierta la oportunidad de continuar el trabajo de estudio en profundidad, añadió el purpurado. El dicasterio juzga que aún no hay espacio para una decisión positiva por parte del magisterio en cuanto al acceso de las mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del orden sagrado. Varios obispos norteamericanos han pedido a sus feligreses
que rechacen el aborto en las próximas elecciones que tendrán lugar en ese país en noviembre. A medida que se acercan las elecciones de noviembre en Estados Unidos, varios obispos católicos han instado a los votantes a oponerse a las enmiendas que buscan proteger el aborto en las constituciones estatales. Estas medidas, de aprobarse, dificultarían o impedirían las leyes pro vida. En Colorado, la enmienda 79 busca modificar la Constitución del Estado para prohibir cualquier restricción al derecho al aborto, lo que ha provocado la movilización de líderes católicos como el arzobispo de Denver, Samuel Aquila, quien se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de derrotar esta iniciativa. Aquila subrayó que muchos votantes desconocen el alcance de la enmienda. Según el arzobispo, si más personas fueran conscientes de que esta medida eliminaría cualquier límite, incluso en los abortos en el 9º mes de embarazo, el apoyo caería por debajo del 55% necesario para su aprobación. Mientras tanto, en Missouri, el obispo de Kansas City, St. Joseph, James Johnston, también ha expresado su preocupación por una enmienda similar en su estado. Johnston hizo un llamado a la acción espiritual y pidió que los católicos intensifiquen sus oraciones y ayunos para oponerse a lo que denominó como la cultura de la muerte. En Florida, la Iglesia Católica ha sido una de las primeras instituciones en posicionarse contra una enmienda que busca legalizar el aborto sin restricciones. El arzobispo de Miami, Bensky, afirmó que los obispos han recaudado millones de dólares para campañas que informen a los votantes sobre los peligros de la propuesta. En un comunicado por el comienzo del mes de respeto a la vida, el obispo de Arlington, Michael Burbidge, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia Episcopal, urgió a los católicos a oponerse a lo que calificó de iniciativas gravemente malvadas que buscan consagrar el aborto en las constituciones estatales. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el desarrollo del sínodo de los obispos y los nuevos cardenales. Llevamos ya 2 semanas de la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Es la segunda parte porque el año pasado se celebró durante el mes de octubre, todo el mes, la primera parte de este sínodo. Y lo que se puede decir de lo que está pasando en el sínodo es prácticamente nada. Primero porque sigue existiendo la obligación que pesa sobre los padres sinodales de guardar silencio. No pueden hablar. Bueno, padres y madres sinodales, porque también hay mujeres. Pero sobre todo porque es que, aparte de eso, de que tienen que guardar silencio, los temas que pueden ser un poco más conflictivos han quedado, por decisión del Papa, fuera del debate del sínodo. El Papa ya lo hizo al acabar el sínodo anterior, ha encargado a unas comisiones que estudien esos temas que, repito, pueden ser conflictivos, los cambios en la moral o el tema del sacerdocio femenino, bueno, que eso lo estudien y que le presenten a él, teniendo como tope el verano del año que viene, que le presenten a él las conclusiones. Se ha sacado fuera del sínodo, por lo tanto, lo que podía ser más llamativo, de más interés informativo, más conflictivo, no sé si más importante. En cualquier caso, esto hace que el sínodo sea realmente muy tranquilo, pero el Papa ha asumido, ha cargado sobre sus espaldas las decisiones que tendrá que tomar cuando esas comisiones le presenten sus resultados. Porque las comisiones son comisiones. Es decir, van a presentarle al Papa sus opiniones con más o menos argumentos, las que sean, pero son simplemente comisiones que dan opiniones, que dan consejos. Y será el Papa el que tendrá que tomar las decisiones, asumiendo lo que las comisiones le digan, en parte, en todo o nada. El Papa cargará con esa enorme responsabilidad. Si tiene que hacer algún cambio en moral, por ejemplo,
lo tendrá que hacer según su conciencia, delante de Dios y delante de la historia, y además teniendo en cuenta lo que puede ocurrir si aquellos cambios implican alejarse en algo de la tradición de la Iglesia. Yo creo que lo sucedido después de Fiducia Supplicans, no solo con los obispos africanos, es un ejemplo de que hay una parte importante de la Iglesia que está dispuesta a enseñar los dientes. Segundo tema de esta semana. Ha habido nombramiento de nuevos cardenales. El capelo cardenalicio, es decir, empezarán a ser cardenales cuando el 8 de diciembre próximo el Papa les dé ese honor, esa gran responsabilidad. Pero ya han sido nombrados, ya sabemos quiénes son. Hablando con un amigo mío esta semana, me decía que cada vez que el Papa nombraba cardenales, a él le daba una depresión. Ciertamente, hay al menos 2, y posiblemente más, que antes de ser nombrados cardenales han manifestado, en algunos puntos conflictivos, su opinión, por ejemplo, en el tema de la aceptación de las relaciones homosexuales, que ellos han manifestado que consideran que esas relaciones tienen que ser aceptadas y permitidas por la Iglesia. Al menos 2 y posiblemente más. Bueno, yo hablando con este amigo mío le recordaba que cuando en un bosque cae un árbol, hace más ruido que 100 árboles que están creciendo silenciosamente en ese mismo momento. Es decir, 2 cardenales o alguno más muy liberales. ¿Cuántos son los que no son liberales? Y hablo de este grupo de cardenales que acaban de ser nombrados, porque yo conozco a varios que desde luego no son liberales. Y sobre todo, por encima de cualquier cálculo humano, debemos de tener fe. No podemos plantearnos las cosas solo pensando en cálculos como si fuera un partido político que tiene que conseguir votos y ceder y convencer. Hay que creer que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI en una ocasión que a la hora de elegir a los papas, no siempre los que los eligen se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque somos seres humanos libres. Y ponía el ejemplo del Papa Juan XII del siglo X, que llamaban el Papa adúltero, el Papa pecador. De hecho, murió arrojado por una ventana por un marido celoso que se encontró al Papa en la cama con su señora. Y decía el Papa Benedicto XVI, ¿había intervenido el Espíritu Santo en la elección del Papa Juan XII? Pues no, pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y lo que Dios quiere es una cosa y lo que Dios permite es otra cosa a veces. Pero eso también es voluntad de Dios. Y tenemos que creer, confiar en que Dios no abandona nunca a su Iglesia. Si perdemos esta fe, es que perdemos la fe. Y por lo tanto, ¿de qué sirve estar defendiendo la verdadera fe católica si hemos perdido la fe católica? Porque hemos dejado de creer que el Espíritu Santo no abandona ni abandonará nunca la Iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Por último, y desde luego no es lo menos importante, mañana vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar. Para un español como yo, que además me llamo Santiago, ha sido siempre un día muy importante. La Virgen del Pilar, y no hay que olvidar que la providencia divina, a veces entendemos sus designios y otras veces no, pero siempre actúa. Y que la providencia divina actuó en aquel
12 de octubre de 1492, cuando desde una de las naves que llevaba el almirante Colón se gritó tierra a la vista. Colón, que había salido buscando un camino hacia Asia, se encontró con lo que no esperaba en el medio, que era América. Recientemente, la nueva presidenta de México ha rechazado la presencia del rey Felipe en el acto de su toma de posesión, diciendo que España tenía que pedir perdón por todas las barbaridades que había hecho en México. La verdad es que ella se lo ha perdido, porque era un honor tener al rey Felipe. Es un problema de ella. Creo, sinceramente, que España tiene que pedir perdón por muchas cosas y que no todo se hizo bien. Pero si se pone en una balanza lo que se hizo mal y en otra balanza lo que sí se hizo bien, creo que la balanza de lo que se ha hecho bien cae hasta abajo porque pesa más lo que se ha hecho bien. Por ejemplo, la fe católica. La Santísima Virgen María es una. No hay 50, no hay 5.000, es una. Se la llama Virgen del Pilar o se la llama Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen María. Pongamos en una balanza lo que ha hecho mal España y en otra balanza, no digo ya las universidades, el idioma. No, pongamos en la otra balanza solo la tilma de la Virgen de Guadalupe. Pesa más que todas las cosas malas. La fe es mucho más importante. Es posible que la presidenta nueva de México, con raíces judías y, según ella misma dice, de padres ateos y educada en un ambiente ateo, es posible, no lo sé, pero es posible que no valore lo suficiente la fe de su pueblo. Ese pueblo absolutamente enamorado de la Virgen de Guadalupe. Ese pueblo que agradece a Dios por la Virgen y que agradece también a los que llevaron la fe que permitió que la Virgen se apareciera allí. Así que es verdad que hay que pedir perdón, pero hay que ser justos. Hay que ser justos y reconocer las cosas buenas. Y la primera, la más importante de todas, ya digo, oiga, la Virgen de Guadalupe es más importante que todo lo demás para la inmensa mayoría de los mexicanos. Además, creo que muchas veces se hace memoria del pasado para buscar a alguien a quien echar la culpa porque no se quieren asumir las responsabilidades del presente. ¿Tiene España la culpa? Hace más de 200 años que no está en México. ¿Tiene España la culpa de los miles de muertos que tienen lugar en ese país? Por cierto, fue siempre el más querido por España, la Nueva España. Los miles de muertos que tienen lugar, los muertos de cada día que tienen lugar por el narcotráfico, por la delincuencia. Cuando no se quieren resolver o no se pueden resolver los problemas del presente, se tapan acudiendo a cosas del pasado para que la gente se entretenga con aquello y diga qué malos eran, cuando en realidad lo que allí ocurrió no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que está pasando ahora. Pero asumir las responsabilidades del presente, eso es lo que no se quiere hacer, porque sería asumir la propia culpa. En definitiva, mañana es la Virgen del Pilar. Pidamos a la Virgen del Pilar por todas las naciones que tenemos en común esta maravillosa lengua que es el español y que tenemos en común esta extraordinaria fe que es la fe católica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.